Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos corresponde segunda de Timoteo, capítulo 4, ya culminando este libro de Timoteo. Abre allí tu Biblia, busca allí la palabra del Señor para que te unas con nosotros en esta lectura y que cada uno de nosotros podamos pues participar de esta enseñanza en el nombre del Señor. El título de la lectura dice: predica la palabra. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versos 1 y 2 dicen: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor. El apóstol Pablo estaba ya culminando su ministerio. Habían pasado ya muchos años en la predicación del evangelio y el apóstol, entendiendo pues que ya su camino estaba por terminar, le habla a Timoteo y le da a demostrar a Timoteo que era necesario que él tuviese pasión para predicar la palabra de Dios. Pablo había sido un hombre con mucha pasión y había llenado allí a Asia de la palabra de Dios. No escatimó esfuerzo por llevar la palabra, muchos días en camino de un lugar a otro para llevar el mensaje a través de las embarcaciones, de barcos, para trasladarse de un lugar a otro. No escatimó esfuerzo y esa pasión que el apóstol tenía por llevar el evangelio, quería transmitirla a Timoteo, que era el que iba a quedar encargado como quizás su sucesor en medio del trabajo del evangelio. Y hoy en nuestros tiempos, a través de la pasión de hombres como Pablo, como Timoteo, hoy nosotros recibimos esta palabra con hombres y mujeres que no escatiman esfuerzo por llevar la palabra del Señor a diferentes lugares. Y esa encomienda que el apóstol Pablo le daba a Timoteo, hoy sigue activa para cada uno de nosotros, para que llevemos el mensaje de la palabra del Señor. Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo sabía pues que Jesús volvería, y en este tiempo que volvería, vendría a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos, que viene el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado sobre la humanidad y es necesario que el hombre se arrepienta. La palabra del Señor dice allí en el libro de los Hechos que Dios, pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mensaje que nosotros llevamos y es el mensaje que el apóstol Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo y le estaba dando una orden en exclamación. Le decía: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra, hermano. Tú quizás no podrás llenar el mundo, no podrás predicar a todo el mundo en medio de toda esta situación, pero por lo menos predica en tu barrio, predica en la ciudad donde Dios te ha establecido, predica la palabra. El apóstol le hablaba a Timoteo y le decía: te encarezco que prediques la palabra. Es el llamado de Dios en este tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos, las señales están cumplidas, las profecías se han cumplido, solamente estamos esperando
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, y en medio de todo este tiempo, antes que esto suceda, está allí el llamado de Dios para predicar la palabra. ¿Cuándo vamos a predicar? Aquí el apóstol le decía que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo específico, no llegó la hora de predicar la palabra, no. En todo tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vayamos por el camino podemos predicar la palabra. En medio del trabajo podemos predicar la palabra. Cuando nos reunimos con nuestra familia para compartir quizás un cumpleaños, algún evento, podemos predicar la palabra. No hay un tiempo establecido. El apóstol le decía que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Hay un llamado de parte de Dios para que nosotros, hermanos, prediquemos la palabra, que nosotros podamos redarguir, que nosotros no nos cohibamos cuando llega el momento de reprender, hermanos, podamos reprender con la palabra también. Que exhortemos con paciencia, no con rabia, no con ira, sino exhortar con paciencia. Cuando hay algo malo hay que corregirlo, pero con paciencia, con buena palabra. Y dice allí con doctrina. Hay algo que el apóstol le encomendaba a Timoteo constantemente y era la doctrina. Ayer aprendíamos que en los últimos tiempos el carácter de los hombres de los últimos tiempos iba a ser tremendo y que iban a desviar la doctrina, y aquí el apóstol le vuelve a mencionar a Timoteo acerca de la doctrina. La gente quiere cambiar el evangelio, la doctrina que se ha dado, y nosotros hemos aprendido la palabra del Señor y hemos recibido la doctrina así como el Señor la dejó escrita, así como Dios le dijo a Moisés, conforme al modelo. Se nos ha dejado un modelo de doctrina y tenemos que insistir en ello en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga a todos mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, dicen los textos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí en este capítulo donde Pablo le insiste a Timoteo que predique la palabra y le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo en que la gente, y cuidado, si hasta el mismo pueblo del Señor no querrá escuchar, no querrá soportar la palabra del Señor. Muchas veces nos conseguimos, hermanos. Me ocurrió en una ocasión, un hermano estaba pasando por un momento muy difícil y le dije, hermano, recuerda que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y este hermano se molestó conmigo y me dijo, ¿cómo me viene a decir este versículo ahorita en este momento tan duro? Yo no quiero eso, yo quiero la solución a mi problema. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no queremos soportar o sufrir. Vendrán momentos duros, hermanos, difíciles como pueblo del Señor, y en esos momentos la palabra del Señor que tiene vida nos va a fortalecer, nos va a renovar, nos va a ayudar, nos va a dar ánimo. La palabra de Dios tiene poder. Por eso el apóstol Pablo pues le encarecía a Timoteo que predique la palabra, y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, pues la gente no quiere, dice que sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En estos tiempos la gente, aunque tiene comezón, quieren escuchar, pero quieren escuchar cosas nuevas. Ya la palabra del Señor para ellos ha pasado de moda, porque siempre la palabra del Señor. Ayer me decía una persona, pero ¿por qué te basas tanto en la Biblia? ¿Por qué no usas otro libro? Todo es la Biblia. Le digo, porque es la palabra de Dios. La palabra del Señor es suficiente para el ser humano. Así que tomemos este consejo, hermanos.
Hay momentos en la iglesia cuando se dice, viene un conferencista, un predicador de allá de lejanas tierras. Mire, la iglesia se llena porque la gente quiere escuchar quizás un dialecto diferente, un tono diferente, pero que nuestro motivo al venir a la casa del Señor sea verdaderamente escuchar su palabra. Su palabra nos alimenta y nos corrige, nos enseña. La palabra del Señor, usted está leyendo la Biblia y cuando consigue allí el texto que dice que los chismosos no van al cielo, oye, esa palabra te hace reflexionar y dice, no puedo andar chismeando por allí porque a Dios no le agrada. Esa palabra nos llena, nos edifica y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Hay gente que se creen maestros de la palabra y tienen conocimiento, han estudiado y tienen una manera muy bonita de hablar, pero en sí son sus deseos. Quieren cambiar la palabra del Señor. Es el deseo del hombre que la palabra del Señor se amolde a la forma humana, pero no es así. Nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a la palabra del Señor. Y dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste es cuando nosotros decidimos echar a un lado la palabra del Señor, pues vamos a creer cualquier cosa bien tontas, cosas que no tienen ni sentido ni fundamento, pero parecen que nos sorprenden. Por allí estuve leyendo donde dice que muchas veces la iglesia se interesa más por conocer del anticristo, les emociona leer lo del anticristo, pero nada de Cristo, no quieren conocer a Cristo. Que Dios nos ayude entonces a enfocarnos verdaderamente en lo que tiene sentido e importancia, que es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El versículo 5 y 6 dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, las recomendaciones aquí que Pablo le venía diciendo a Timoteo era que siguiera esforzándose en el caminar del Señor, en el ministerio que había sido llamado. Le decía, bueno, que él se tenía que animar a servir al Señor, que tenía que ser sobrio en todo, ¿verdad? Que tenía que tener cordura en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de desenvolverse delante de los hermanos de la iglesia. Tenía que tener cordura en todo para que pudiera ser ejemplo para los demás. Y debía asimismo soportar las aflicciones, lo que se viniera, para que aquellas cosas que lo fueran a desanimar, le dieran tristeza, él tenía que soportarlas por amor al evangelio, por amor a la extensión del reino, sin importar lo que se presentara. Y tenía que asimismo cumplir obras de evangelista. Bueno, sabemos que el trabajo del evangelista es predicar las buenas nuevas de salvación, hacer que las personas reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Ese es su enfoque principal, está basado en la salvación de las personas, en mostrar que solamente a través de Cristo obtenemos la salvación. Entonces él le hablaba a Timoteo que tenía que cumplir ese mandato de predicar la palabra del Señor, y que aquellas personas que fueran incrédulos, bueno, que Dios lo utilizara en milagros para que pudieran creer que este realmente era el camino para llegar al Padre. Y asimismo le decía que cumpliera su ministerio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor en un área en específico. Entonces, hoy el Señor nos dice a nosotros que debemos soportar cada una de las aflicciones que como hijos de Dios atravesamos en este mundo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando niña nosotros nos enseñaron, bueno, que vengan los caminos del Señor y se van a acabar los problemas. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo le hablaba a mis compañeras de liceo, también le decía lo mismo. Y no es que esté mal, sino que uno a veces no entiende lo que está hablando con respecto a la palabra del Señor. Y a veces no es que los problemas se van a terminar, algunos sí, otros no, a veces otros se agravan. Pero la diferencia es que nosotros obtenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos enseña la palabra del Señor. Y en medio de las aflicciones, en medio de la tristeza, nosotros aprendemos a tener paz, porque eso solamente nos las da el Señor. Entonces,
Pablo le decía eso a Timoteo, ¿verdad? Que en medio de las aflicciones, en medio de este mundo, en medio de la oposición que él tenía, porque en el tiempo donde estaban ellos no es el tiempo tal vez que se vive en América del Sur o que se vive en otros países o que vivimos aquí mismo, donde ellos estaban, tenían oposición con los judíos, ¿verdad? Con su religión, con lo que ellos habían nacido. Entonces para los judíos ellos eran unos blasfemos, eran unos herejes, eran unas personas que estaban en contra de las enseñanzas de Moisés, aunque realmente no era así. Entonces él tenía que tener fuerza en todo eso y bueno, y ser una persona justa, correcta, sobria, que cuando vieran esas cosas no respondiera de mala gana o no estuviera a la defensiva, sino que con cordura, con sabiduría de Dios debía comportarse. Y Pablo le decía, bueno, que ya su tiempo estaba terminándose aquí en la tierra y que él, bueno, ya entendía de que hasta en estos momentos Dios lo iba a usar, porque Pablo estaba encarcelado, como ya le hemos dicho en otras ocasiones, pero aquí lo que Pablo le dice a Timoteo no es que se acabó mi vida, ahora estoy aquí y no puedo hacer nada. Aquí podemos ver qué bonito ejemplo nos estaba dando Pablo, que aunque estaba preso, bueno, él no estaba preocupado porque se iba a morir, sino que lo de él era dejar discípulos bien cimentados en la palabra de Dios, hombres y mujeres afirmados en los caminos del Señor para que siguieran haciendo el trabajo por el cual Pablo había sido llamado y ellos también. Y hoy Dios nos dice eso a nosotros, mis hermanos. Estamos llamados a cumplir una misión aquí en esta tierra. Y bueno, sé que para todos no es, nosotros decimos, bueno, nos vamos con Cristo, pero en el momento que se nos presenta, el momento tal vez de partir, nuestros pensamientos, ¿verdad? Te ponen en muchas cosas y también como seres humanos es normal que sintamos miedo, pero por encima de ese miedo siempre hay una confianza que sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor, ¿verdad? Que a pesar de esas cosas, bueno, sabemos que hay una vida mejor después de la muerte. Y eso lo entendía Pablo, pero la preocupación de Pablo era de que el evangelio quedara bien cimentado en aquellas personas que habían creído en el Señor y bueno, que sirvieran al Señor con amor y compasión y que nosotros podamos hacer lo mismo, mis hermanos, que por lo menos nosotros nos hemos venido a otro país, a otro continente. Y a veces la gente piensa que uno está viviendo feliz aquí, no es que no lo estemos viviendo, pero tenemos nuestras aflicciones también como seres humanos, pero entendemos que hemos sido llamados a servir al Señor con un propósito y que nuestra recompensa es el reino de los cielos. Entonces, ánimos mis hermanos, afirmémonos, seamos personas sobrias, entendidas y cumpliendo el ministerio que Dios nos ha establecido aquí en la tierra. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Seguimos con el versículo 7 y dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿no? He peleado la buena batalla. Verdaderamente Pablo peleó mucho. Fue azotado, encarcelado, golpeado, naufragio, muchas cosas, mucho sufrió él por llevar la palabra, pero él estuvo firme. Desde el primer momento que puso en su corazón seguir los caminos de Jesús, él no le importó nada, no le importaba nada, lo que le importaba era llevar la palabra y predicar a todo mundo, ¿no? Por eso dice, él ha guardado la fe. En tanto sacrificio, tanto sufrimiento, él no claudicó, no dijo, no, ya estoy hostigado, pues sí, ¿por qué? Si es que yo le sirvo, ¿por qué me pasan estas cosas? No, él seguía guardando su fe, que con sufrimiento o sin sufrimiento, él todo estaba en el amor en Dios, puesto la mirada en Dios, puesto la mirada en Cristo Jesús. Entonces, que eso es lo que debe de ser un verdadero cristiano. Si nosotros decimos que amamos a Cristo Jesús y que estamos siguiendo, entonces no nos importan los problemas, las vicisitudes, ¿no? Y no nos casemos, pero caramba, Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo te hago las cosas, te mando, ¿y por qué? ¿Por qué no me das lo que le das a otro? No es eso, ¿no? Dios sabe por qué lo hace, ¿no?
a nosotros nos manda quizás un sufrimiento, pero tenemos un gozo reservado, ¿no? Que quizás ese otro que está en este mundo está gozando, no va a tener ese gozo allá, ¿no? Entonces tenemos que verdaderamente sufrir con paciencia, con amor, ¿no? Porque vemos en la Biblia y todos los cristianos, los seguidores, los grandes profetas, no hubo uno que no tuvo sufrimiento y fue bastantes cosas, lo que nosotros nunca ni siquiera llegamos a la 10ª parte de lo que sufrieron, por decir, Isaías, que sufrió Daniel, ¿no? Entonces nosotros no hemos pasado esas pruebas, ¿no? Y por cualquier cosita ya nos estamos quejando. No debemos quejarnos, sino que debemos tener la fe, la certeza y cumplir lo que el Señor nos ha mandado, lo que nos ha encomendado. Y aquí dice, pues, Él peleó la batalla, luchó y no claudicó su fe, seguía adelante. Y eso le está indicando a Timoteo, que siga la buena batalla, que pelee la batalla y que sigan adelante. Y Timoteo nos dice a nosotros que sigamos en adelante en los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude para seguir en adelante y que pase lo que pase, siga siendo nuestro Dios. En las buenas y en las malas, con sufrimiento, con gozo, pero es el mismo Dios y lo sigamos amando. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga, mis queridos amigos, hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, aquí vemos que Pablo ya estaba diciendo prácticamente sus últimas palabras. Él sabía que ya le quedaba muy poco tiempo en esta tierra, ¿no? Pero él alentaba a Timoteo y le decía que él recibiría esa corona de justicia, que así como en el tiempo romano, los atletas cuando participaban en estos Juegos Olímpicos, el que ganaba recibía una corona de laurel, que esa era como el premio por su esfuerzo, ¿no? Y asimismo, nosotros como cristianos, si vivimos una vida agradable a Cristo, recibiremos la recompensa arriba en los cielos, ¿sí? No es fácil, el camino del cristiano no es fácil, mis hermanos. Recibiremos tal vez tristezas, desilusiones, problemas, pasaremos muchas cosas, pero sabemos que para todo el que ama al Señor, todo obra para bien. Entonces, recibiremos esa recompensa arriba en los cielos, pero sabemos que no lo hacemos por la recompensa, ¿verdad? Lo hacemos por el que nos dará la recompensa, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que mucho ánimo, mis amados hermanos. Si estás padeciendo, si estás pasando tal vez algún problema, alguna dificultad, no te sientas mal, mi hermano. Si tal vez has hecho cosas y tú sientes que no has recibido retribución por lo que has hecho, no te preocupes, que tú tal vez no recibirás recompensa aquí en la tierra, pero de lo que sí estamos seguros es que recibiremos recompensa arriba en los cielos, mis hermanos. Así que vivamos una vida agradable a Cristo, porque sabemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por todo lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Así que está en nuestras manos si queremos obedecer al Señor, si queremos servirle al Señor. Y Pablo en este momento, él estaba tranquilo. Él decía, yo sé que mi recompensa está arriba en los cielos, yo sé que recibiré esa corona de justicia, porque el Señor es justo. El Señor es justo y el Señor ve cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le servimos de corazón, cuando nosotros hacemos cosas sin recibir nada a cambio. Todo eso lo ve el Señor. El Señor está observando cada uno de nuestros pasos. Así que, mis amados, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús les aliento a que sigan adelante, que no es fácil porque el evangelio lo arrebatan los valientes, así que nosotros somos valientes de Cristo, así que por lo tanto,
Podremos pasar aflicciones, podremos pasar problemas, podremos pasar muchas luchas en esta tierra, pero nada se compara con la recompensa que recibiremos arriba en los cielos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos con los versos 9 al 11. Dice la palabra en el nombre del Señor. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, como decían mis hermanos anteriores, ¿verdad? Esto ya es la despedida prácticamente del apóstol Pablo, no solamente en el final de la carta, sino que ya él estaba próximo para ser sacrificado, como lo expresa allí. Pero hay algo que llama la atención en este versículo 9 y le dice, procura venir pronto a verme. Él deseaba que Timoteo, su hijo espiritual, un hombre leal, un hombre en el cual él había depositado la confianza porque veía que era alguien digno de confianza, ¿verdad? Deseaba que Timoteo pudiera venir a verle, porque se ve que en este momento Pablo se encontraba solo. En otras ocasiones vemos que Pablo siempre estaba rodeado de muchas personas y él siempre lo expresaba en sus cartas. Aquí está fulano, aquí está sutano, este me está ayudando, este me está consolando. Pero en este momento, quizás ya viendo que su partida estaba cerca y se dio cuenta que esas personas que estuvieron con él mucho tiempo ya no estaban, quizás trajo una tristeza en Pablo, y Pablo lo expresa aquí diciéndole, por favor, Timoteo, procura venir pronto a verme. No te tardes mucho, porque tal vez si tardas demasiado, a lo mejor ya no me vas a encontrar. Y le expresa que Demas le había desamparado amando a este mundo. Entendemos que quizás ese colaborador de Pablo, que mucho tiempo estuvo allí colaborando, quizás se había dejado deslumbrar por las cosas de este mundo, quizás le ofrecieron un trabajo, no dice exactamente qué fue lo que pasó, pero dice que amando más a este mundo, dice, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, ¿verdad? Dejó allí al apóstol Pablo y se fue a Tesalónica. No sabemos qué oferta le hicieron a este Demas. El caso es que él decidió irse y dejó allí a Pablo. Pablo sentía esa soledad. Mire, cuando una persona que no es tu amiga, que no es tan cercana, se va, lo que sea, pues no se nota tanto porque total no hay esa cercanía. Pero cuando alguien es muy cercano a ti, cuando una persona tú la consideras amiga, colaboradora y estás allí junto y de pronto esa persona te abandona, mira, somos humanos y no podemos negar que haya una tristeza en el corazón al ver que esta persona se va y te deja abandonada, ¿verdad? También dice allí que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entendemos que ellos fueron allí porque Pablo seguramente les envió, había un trabajo que hacer y ellos tuvieron que irse. Pero Pablo anhelaba en esos últimos momentos tener amigos cerca, tener personas de confianza cerca que le animaran, ¿verdad? Porque Pablo ciertamente, aunque estaba al final prácticamente de su vida, no vemos a un Pablo derrotado, no vemos a un Pablo quejándose, no. Pero sí vemos en estos pequeños versículos que él deseaba terminar su carrera rodeado de esas personas a las que él amaba, esas personas de confianza, quizás para darle, como dice el hermano Puerta, ¿cómo es? H-U-I-U-H, las instrucciones de última hora. Siempre me hace el hermano Puerta. Entonces, a lo mejor eso era lo que quería allí el apóstol Pablo, darle esas últimas instrucciones, poder terminar allí como él siempre con gozo predicando, pero anhelaba esa compañía de sus amigos. Entonces, le dice que solamente Lucas estaba con él. Qué bueno, amados hermanos, que Lucas, el médico amado, fue un hombre fiel y leal,
que estuvo allí acompañando a Pablo en esos viajes misioneros, y allí en esos momentos difíciles, allí estaba Lucas acompañando al apóstol Pablo. Qué lindo esas personas, hermanos, que son fieles y que están a nuestro lado en medio de cualquier circunstancia, que gozan con nosotros cuando reímos, pero que también sufren cuando nosotros lloramos, ¿verdad? Y te dice que tome a Marcos y le llevara consigo, porque él era útil para el ministerio. ¿Quién es este Marcos? Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, era un joven que en algún momento les acompañó en su primer viaje misionero, pero resultó que cuando estaban en ese primer viaje misionero, que Pablo fue con Bernabé, este joven no dice exactamente qué pasó, pero el muchacho se devolvió a Jerusalén y no continuó con ellos en ese viaje. Y eso fue algo que a Pablo en aquel momento le disgustó. Más adelante, Bernabé, quizás viendo el potencial que había en este muchacho, deseó llevarlo en otro viaje. Y le dijo a Pablo que lo llevaran, y Pablo no quiso. Dijo, no, en un momento dado nos dejó tirados. Capaz que nos vuelve a dejar tirados. No es justo volverlo a llevar. Y Pablo no quiso darle esa oportunidad. Quizás fue más radical. Pero Bernabé, quizás por ser familia y quizás porque vio algo en ese muchacho, insistió al punto que dice que no llegaron a un acuerdo, Pablo y Bernabé, y se armaron dos grupos misioneros. Pablo se fue con Silas, Bernabé se fue con Juan Marcos por otro lado. Pero vemos que ese joven que en un momento dado quizás se devolvió, pero más adelante ese joven maduró y ese muchacho era útil, tan útil que cuando Pablo está ya en sus últimos tiempos dice, tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Este Marcos fue el mismo que escribió el Evangelio según San Marcos. Fíjense si era útil el muchacho. Entonces, toda persona merece una oportunidad, y qué lindo que el apóstol Pablo reconozca, ¿verdad? Y más adelante mande a traer a este muchacho reconociendo que era útil para el ministerio. Si alguien en algún momento, amado, quizás nos ha decepcionado en algo, y nos pide una oportunidad, es bueno darle la oportunidad a las personas. Que nadie diga nunca se me dio oportunidad. A lo menos una oportunidad hay que darle a las personas. Y vemos que Marcos le dio esa oportunidad, Bernabé le dio esa oportunidad, y Marcos supo aprovechar esa oportunidad y pudo ganarse nuevamente la confianza del apóstol Pablo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para acompañar a nuestros ministros, líderes, a esas personas de confianza, acompañarlas en todo tiempo, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en todo momento, amados hermanos, mostrarle el apoyo, que nuestros hermanos, que nuestros líderes, en medio de la prueba no se sientan solos, sino que sientan que siempre hay una familia, hay unos hermanos que están allí acompañándoles. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Una vez más, bueno, estamos en la presencia del Señor. Seguimos con el estudio en 2 Timoteo capítulo 4, verso 12 al 15. Dice la palabra, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Bueno, dando, ¿verdad, Pablo, estas instrucciones finales, vamos a decir allí a su discípulo, a Timoteo, ya no un discípulo, ya un maestro, ya un pastor, un obrero con madurez. Qué importante, ¿verdad? Cuando usted y yo desarrollamos lo que tenemos por misericordia. Puede ser que sí, iniciamos allí bajo la sombra de aquellos grandes hombres de Dios, como el caso de Timoteo con Pablo. Está bajo la cobertura de Pablo y la confianza. Me agrada una de las cosas de Pablo, ¿verdad? Viendo las virtudes de cada uno de ellos. Y vemos aquí el caso de Tíquico. Dice la palabra que fue enviado a Éfeso. No solamente le escribía, ¿verdad?, Pablo a sus discípulos, sino que también les encomendaba tareas, les enviaba a hacer el trabajo de la obra. Sabemos que Pablo estaba a veces en situaciones difíciles, algunas veces, ¿verdad?, como dice la palabra, allí en prisión, y no era fácil para este hombre, pero siempre Dios, ¿verdad?, usa de una u otra manera sus instrumentos, sus vasos. Y bueno, vemos aquí cómo el Señor desarrolla esa capacidad sobre Pablo, una capacidad terrible, ¿verdad?, en el sentido de dar esas instrucciones, de dar esa palabra, ¿verdad?, de ánimo y de fortaleza a estos jóvenes o estos hombres que estaban allí.
Y vemos el caso de Tíquico allí en Hechos, ¿verdad? Capítulo 20, inicia el trabajo en el Señor. Y no tanto, sino viendo Pablo la capacidad de esta gente, les encomendaba esa tarea. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, mis amados. A veces mucha gente dentro de nosotros tiene mucho conocimiento, hermano, que usted los ve hablando y uno de repente se estremece. Pero a veces tienen ese temor de enfrentar o de tener, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Pastor Jaime, ese Capernaum, mis amados, de tener esa responsabilidad tú a tú con el Señor. Acordémonos que le vamos a dar cuenta a Dios. Y vemos en este caso, ¿verdad?, cómo figura este joven Tíquico, ¿verdad?, de hacer ese trabajo en Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo tenía esa esperanza de ver a esta gente una vez más. No era fácil para este hombre, para Pablo, para el apóstol, pero hablando, ¿verdad?, con una actitud de fe, le da esta orden allí a Timoteo, ¿verdad?, que aquel capote que había dejado en Troas, que al momento que se encontrara, que lo recuperara y se lo entregara. El 14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, mis amados. Que el Señor nos ayude, mis amados. Si hoy día el Señor nos ha honrado, el Señor nos ha bendecido, mantengamos esa humildad en la presencia del Señor. Hay gente que a medida que el Señor le va exaltando, a medida que el Señor le va ayudando, ¿verdad?, en su ministerio y lo coloca en honra, hermano, hay gente que se enaltece. Y algo así parecido le pareció a este hombre, ¿verdad?, Alejandro. Allí en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 20, dice que Pablo entregó a Satanás, hermano, a él, Alejandro y a Himeneo. Y me llama la atención, una vez aquí lo resalta, no de una buena conducta, sino de una conducta no agradable. Bendito sea el Señor. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra, mis amados. Que Dios nos ayude, mis benditos sea el Señor. Si usted está hoy en medio de este programa, porque usted está participando, si usted está allí, está con nosotros, está participando, sea un instrumento, sea un canal de bendición, que usted pueda compartir esta bendición. Y como dijo el hermano Fran al principio, usted pueda añadir, ¿verdad? Usted pueda participar con nosotros, no solamente como oyente, sino transmitiendo, ¿verdad?, compartiendo este mensaje, esta palabra del Señor. Y usted verá la bendición sobre sus vidas. Aunque de repente no esté aquí directamente con nosotros, pero usted está allí trabajando en la obra del Señor. Este hombre, Alejandro, siempre estaba allí de tropiezo. Y por un momento Pablo, ¿verdad?, no escatimó en echarlo a calle, vamos a decirlo así. Pero sabemos, mis amados, que si hacemos el trabajo en el Señor, si nos esforzamos a cumplir esa orden que tenemos en lo particular, recibiremos la honra del Señor. Allí en el Salmo capítulo 49, al final, dice allí que el que está en honra y no lo sabe, viene a ser como un animal, como una bestia, hermano. Que Dios nos ayude a entender esa responsabilidad, que el Señor nos ayude a percibir, hermano, ese grado de honra que tenemos de parte del Señor. Veamos aquí este caso, ¿verdad?, de Timoteo, cómo el Señor levanta a este hombre en alto, no porque se lo merecía, sino también porque de pronto este hombre se esforzó y pagó el precio allí juntamente con Pablo. Hoy día Dios quiere gente así como esta gente esforzada, gente con responsabilidad en la obra del Señor, que saberemos, ¿verdad?, que al tiempo de Dios recibiremos la bendición del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Aleluya, amén. Bueno, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en esta mañana. Culmina Pablo su carta, termina su carta dirigida a Timoteo. Y es conmovedor este último capítulo, porque en este último capítulo Pablo expresa en ese momento lo que está sintiendo en su corazón. Ya sabe, tiene la noticia, ha sido sentenciado a muerte. Ustedes saben que Pablo fue llevado a Roma. Querían juzgarle allá en Jerusalén, pero más que juzgarle, querían matarle. Aprovechaban cada oportunidad y trataban de engañar a las autoridades para que le trajesen delante de los judíos a fin de ponerle atentado en el camino y acabar con su vida. Pablo, al ver que no tenía una defensa justa allí en Jerusalén,
él apeló a César. ¿Qué quería decir eso? Quiero ser juzgado delante de César en Roma. Así que le dijeron: a César apelaste, a César irás. Así que fue enviado a Roma. Desde Cesarea, donde estaba el cuartel general de los romanos, allá en el Medio Oriente, desde allí fue enviado a Roma. ¿Cuántas cosas pasó? Mire, quizás duraron 6 meses en esa navegación, 3 meses donde no vieron otra cosa que cielo y mar. Y muchos días bajo un invierno férreo, con lluvias, con tempestades, perdieron el timón y hasta el barco se estrelló en los arrecifes de la isla de Malta y allí se hizo pedazo la nave, pero se cumplió la palabra de Dios dada a Pablo. El Señor le dijo: Pablo, no temas, porque así como testificaste de Dios en Jerusalén, en todos aquellos lugares, también vas a testificar en Roma. Y se perderá la nave, pero ninguno de la tripulación va a perecer. Te los he entregado a todos. Así que Pablo oró por ellos y Dios se los concedió. Se destruyó, se hizo pedazo la embarcación, pero cada uno agarró algún enser de la embarcación y llegaron a la orilla de la playa. Así se salvaron. De ahí continuaron su viaje a Roma, donde los hermanos alquilaron una casa para Pablo y allí estaba preso. Prisión domiciliaria, allí estaba. Los hermanos no querían que estuviera con la delincuencia común, así que pidieron que se les concediera alquilarle una casa y allí estuvo hasta el día de su muerte. Fue condenado y sabiendo esta condena, normalmente, humanamente hablando, siempre buscamos ayuda cuando la situación apremia, cuando las puertas se cierran, cuando todo se torna difícil. Entonces oramos pidiendo que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja. Pero a Pablo le había llegado su hora. Por eso Pablo decía: si vivimos para Él, vivimos. Si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. ¿Qué haría uno en esos momentos cuando recibe la noticia que ha sido condenado a muerte? Ay, pediríamos auxilio, socorro en oración, ayunen por mí. Pero Pablo no hace eso. Su gran preocupación está tan absorto en pensar en la iglesia que le preocupaba el bienestar de la iglesia. ¿Recuerdan a Pablo cuando hizo la reunión en Mileto con todos los ancianos de Acaya? Allí estaban los corintios, allí estaban los de Mileto, allí estaban los colosenses, allí estaban todos los ancianos de aquella región y él los aconsejó. Les recordó que día y noche había estado con ellos y no rehusó el anunciar todo el mensaje del Evangelio. Y le decía: ahora yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, pero sé que después de mi partida se levantarán hombres de entre vosotros mismos que no tendrán misericordia del rebaño. Así que velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Pues esta vez repite lo mismo Pablo. A lo largo de este libro, a lo largo de sus 2 cartas, encontramos a Pablo aconsejando a Timoteo, diciéndole que predique, que inste. Instar es motivar, instar es insistir con la gente. No me canso de repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, enseña, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Ya sabe que le van a matar, pero está insistiendo con Timoteo para que se ocupe en lo que Dios le llamó a hacer.
mira que te mando, decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esos eran los consejos de Pablo. Ahora Pablo sabe que va a morir y su insistencia con Timoteo no es que se meta un ayuno por él, sino que predique la palabra, predica Timoteo, porque vienen horas terribles en que no se gozará de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente se amontonarán maestros según su propia concupiscencia. La oferta y la demanda, unos desean oír cosas nuevas, unos desean oír lo que le traigan, no importa, algo nuevo. Y otros entonces aparecen como maestros, con su propio librillo, con su propia doctrina. Está oyendo uno cada barbaridades. Ayer estaba haciendo un repaso por internet de lo que se ve en las redes y encontré cada barbaridad. Uno de esos predicadores le decía a la gente: te doy autoridad para ser millonario, te hago millonario, yo te puedo hacer millonario a ti. Otra persona decía: te voy a meter al cielo a fuerza de dólares. Yo no sé de dónde sacan estas cosas de la Biblia, porque en la Biblia no están, pero estamos viviendo esos tiempos en que la gente tiene comezón de oír y los maestros se amontonan según su propia concupiscencia. Ellos creen que son maestros, ellos se atribuyen el don, el ministerio, y ellos mismos se lanzan. Ahora, ¿quién nombró a esta gente? ¿Quién les da cobertura? ¿Quién los apoya? Ellos son sus propios maestros, sus propios enviadores, ellos son los que hacen todo, como se dice por aquí en estos lados, ellos se lo cocinan, ellos se lo comen. Pues la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y allí está la preocupación de Pablo. Timoteo, predica la palabra, viene la hora terrible en que no se gozará de la sana doctrina. Yo recuerdo en mis tiempos de más joven, todavía estoy joven, pero más joven. Recuerdo que enviábamos a alguien se iba a ir a una ciudad, a un país, le dábamos una carta y le decíamos: congrégate en cualquier iglesia. Pero hoy no hacemos eso, porque hay tantas cosas raras. Hay gente enseñando tantas cosas raras y nosotros no jugamos con la doctrina. Nosotros tomamos en serio las desviaciones, cuando la gente se desvía inventando fábulas y genealogía y cosas que no existen en la Biblia. Entonces no solo lo enfrentamos, sino también que nos oponemos a ello. Mis amados hermanos, por eso Pablo ahora le dice a Timoteo: en cuanto a mí, yo he acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona, la cual el juez justo ha preparado para mí, y no solo para mí, sino para todos los que esperan su venida. Hay una corona, hay un premio. Mire, es muy bueno recibir los elogios, eso estimula, eso anima a seguir adelante, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si el que está en el campo de batalla, lo que ve es puro ataque, y a veces se cansan, se agotan, se queman, como se suele decir. Pero si hay alguien que ve el rendimiento, que ve el resultado, háblele a la persona que está haciendo el trabajo, estimúlele, cuéntele las maravillas de Dios. No por eso lo está ensalzando. Por ahí decía alguien: tú eres capaz de ir a recibir tu pastor allí en el aeropuerto cuando se va de viaje y llevarle una pancarta: bienvenido. Eso es idolatría. Eso no es idolatría, chicos. Eso es reconocer a los que sirven al Señor y nos presiden. Eso es reconocer el trabajo, eso es agradecimiento. Jesucristo sanó a 10 leprosos y solo uno vino a dar gracia. Y le preguntó: ¿no fueron 10 los que sané? ¿Y dónde están los otros 9? El leproso que vino agradecido le dijo: Señor, se fueron, Señor, no quisieron volver. Entonces nosotros debemos ser agradecidos, no seamos ingratos.
sabemos que tenemos recompensa en el cielo, pero una palmadita en la espalda no cae mal como ánimo. No te ensalces, no te creas, esto lo hice yo, el mérito es mío y de nadie más. No, el mérito es del Señor, no somos nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, es Cristo. Cristo, levanta Cristo. Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, era que tan bonito el capítulo que tenía que pasar por ahí. No podía pasar de largo. Los hermanos han explicado, muy buena explicación dio cada uno. Pero algo tenía que decir yo de este capítulo tan lindo. Y ahora sí me voy a los versículos que me tocaron. El versículo 16 dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Mis amados hermanos, Pablo fue juzgado. Y cuando una persona es juzgado, está en un tribunal, oye, se siente confortado cuando ve a los amigos allí presentes en medio del juicio, como diciendo, no estás solo, Pablo, aquí estamos contigo. Pero Pablo se siente defraudado por aquellas personas que le profesaron su amor, su respaldo, su cariño. Le han abandonado, ninguno estuvo en su primera defensa. No estuvieron, se fueron todos. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Todo lo que nos puedan hacer hoy, dale gracias al Señor. Ahí está Pablo, a pesar de que se queja de aquellas personas que le profesaron su amor y que ahora le abandonan. Sin embargo dicen, pero el Señor no me abandonó. Allí estaba el Señor. El Señor no nos deja porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, puesto que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es comprensivo porque Él pasó las cosas que nosotros podemos pasar. Él fue abandonado, fue menospreciado. A sus discípulos, algunos de ellos, como Pedro, le negó, otros le abandonaron. El único que quedó allí fue Juancito y le encomendó a su madre, hijo, allí tu madre, madre, allí tu hijo. Le encomendó su madre, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para nosotros mantener nuestras miradas puestas en el Señor. Y cuando el hombre falle, que tú consideres que ha fallado, Dios no te falla. No juzgues a Dios por lo que hace el hombre. ¿Cómo Dios permite eso? ¿Cuántas cosas puede permitir Dios que pasen por nuestras vidas para que nosotros maduremos? Recuerda siempre que hay un propósito de Dios en cada cosa que pasamos. Bendito sea el nombre del Señor. Me abandonaron todos. Yo te recomiendo a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, hermanos en la fe, que permanezcan mirando al Señor. Y aunque los hombres le fallen, usted no falle. Y procure ser fiel, ser agradecido, estimular a las personas, dar palabras de aliento, palabras de ánimo. Procure en el nombre del Señor ser agradecido con los que le presiden en el nombre del Señor. Pablo en sus cartas se acordaba de la gente que le ayudó. Los de Macedonia enviaron su ofrenda. Los de Tesalónica hicieron lo mismo, enviaron la ofrenda para que nosotros siguiéramos predicando el Evangelio. Él era agradecido. Hoy se queja del abandono de aquellas personas que estaban allí en Roma y que no estuvieron en su defensa. Me abandonaron todos. Pero sin embargo, Pablo vemos que cuando él estaba libre, estaba atento a estimular a la gente a través de sus cartas, a visitarlo. Y a lo menos si no llegaba a visitarlo, le decía, espero pronto ir a veros. Siempre les estaba dando palabras de aliento. Acuérdate tú de alentar a los de poco ánimo. Alienta, da ánimo. Ten siempre una palabra de ánimo en tu boca. El versículo 17 dice,
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No morimos cuando el diablo quiere que muramos. El diablo desearía quitarnos de en medio, pero el Señor nos tiene protegidos. Él le dice al diablo, no me lo toques, así como le dijo a Job. Toca su cuerpo, pero no toques su vida. No le quites la vida, no te doy derecho a matarlo. Todavía no había llegado la hora de Job y el único que puede quitar la vida es Dios. Él no le ha dado esa autoridad al diablo para quitarnos la vida. Así que el diablo nada puede hacer. Ni un solo cabello puede tocar de nuestra cabeza. Dice el Señor que ni un cabello caerá de nuestra cabeza sin su voluntad. Así que confía en el Señor. El Pablo, después que dice, me abandonaron todo, dice, pero el Señor me dio, estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que por mí fuese predicado el evangelio a todos los gentiles. O sea que se presentó en un juicio para ser juzgado y lo que hizo fue predicar el evangelio, anunciarles el evangelio de Dios. ¡Qué buena oportunidad! Aquellos lo acusaban de sedicioso, de alborotador, y él toma su defensa para predicar a Cristo. Eso que dicen no te lo pueden probar. Yo fui a ofrecer mis votos porque soy religioso judío también, y estaba en esto cuando me prendieron. Y ellos saben que estoy aquí por la esperanza de Israel. Ese camino que ellos llaman judaísmo, en ese camino servía yo y hasta perseguía a los creyentes con autorización de ellos. Ellos lo saben. Y por eso, y le dijo a Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Tienes un llamado. Y por encima de las circunstancias que te vengan, tienes que hacer caso de ese llamado. Dios está contigo, Dios está a tu lado y Él no te va a dejar. Y por encima de las dificultades, Dios va a cumplir su propósito en ti. Pablo iba a ser testigo en Roma, lo mandaron preso, encadenado, llegó a Roma, pero predicó en Roma. Se cumplió la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Confía en el Señor y sigue adelante. No te detengas, que mientras viva hay una misión que cumplir, hay un propósito que cumplir y Dios cumplirá ese propósito. El versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor me librará. Es bonito confesarlo. Hoy hay debates, mire, eso internet es como una olla hirviendo, es hervideras de doctrinas, de contradicciones. Hay personas que se ocupan de ver lo que se predica en internet para ellos meter su vídeo y contradecirle y atacarle y desaprobarlo, hermano. Es tremendo lo que está sucediendo. ¿Será esto de Dios? A personas que se creen que están en lo correcto y atacan a todo aquel que crean ellos que no están conforme a lo que ellos creen. Es tremendo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ayúdenos el Señor en el nombre de Jesús para que el Señor nos guíe y nos dirija. Pablo sabía que estaba en las manos del Señor. Y decía, el Señor nos librará de todo mal y nos preservará para su reino, para su gloria. O sea que estamos en las manos del Señor y el diablo no se va a salir con la suya. Si vivimos, para Él vivimos. Si el diablo se le ocurre quitarnos la vida, el Señor lo va a permitir cuando llegue nuestra hora. Y de allí partiremos a la presencia del Señor. O sea que siempre salimos ganando.
Si vivimos, ganamos, porque estamos haciendo lo que más deseamos, servirle al Señor. Y si morimos, nos vamos al descanso eterno, nos vamos a la patria celestial, donde viviremos para el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y aquí comienza la salutación final de Pablo. Saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo, a Erasto. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Esas eran las circunstancias que rodeaban a Pablo, con todas sus vicisitudes, con todos sus aciertos y desaciertos, con todas sus persecuciones. La obra no se detenía, hermano. Seguía enviando a un misionero y a otro a los lugares. Saluda a Priscila y Aquila. Esa fue la pareja que estuvieron con Pablo predicando en algunas ciudades. En Éfeso fue una de ellas, en Corintio fue otra. Ahora Pablo está preso por allá y ellos siguen predicando. Ellos siguen la obra de Dios. Dios no nos hizo gemelo con nadie, o sea que esa persona que hoy está a tu lado y que te edifica y que te ayuda, mañana a lo mejor no estará predicando en otro lugar. Así que no te aferres a nada en esta vida, porque todo en esta vida pasa, pero lo que queda es el propósito y la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Salúdame a Priscila, Aquila y la casa de Onesíforo. Erasto se fue a Corintio. ¿A qué se fue a Corintio? A seguirle sirviéndole al Señor. A seguirle sirviendo al Señor. Trófimo dejé en Mileto enfermo. Se quedó enfermo. Mire, no pasa nada. No es que Pablo lo abandonó, se quedó allí porque estaba enfermo y Pablo siguió haciendo la labor. Unos caen, unos mueren, pero no porque una persona muera nos vamos a poner a pelear con Dios. Ay, Señor, tan bueno que era, tanto trabajo que tenía por delante, ¿y por qué te lo llevaste? Porque es su santa y divina voluntad y Él sabe lo que hace. Tenía una convención allí en las Bahamas, el pastor Marilyn Monroe, y regresaba de una gira para entrar a su gran convención, y regresando, la avioneta donde venía se estrelló y murió él con casi toda su familia. Solamente se salvó un hijo porque no estaba. Ay, cuántas preguntas se hacía la gente. ¿Y por qué? Tanto trabajo que hay, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Dios es soberano y Dios tiene su propósito. Y cuando llega la hora, nos vamos. Los ancianos de aquella iglesia se preguntaron si hacían la convención o no. Y uno dijo, ¿qué haría el hermano Marilyn Monroe en esta ocasión si le tocara morirnos a alguno de nosotros? Dijeron entonces, él seguiría la conferencia, la convención. Así que le hicieron y la obra sigue, la obra no se detiene, la obra no muere con nosotros porque la obra es del Señor. La iglesia es del Señor y no de los hombres. Así que cuando nos vayamos, mire, no llore tanto. Bueno, si quiere llorar se le da permiso, así como Marta y María que lloraron y Jesús también lloró. O sea que Dios nos permite llorar cuando debemos llorar. Abraham lloró a su padre 7 días, pero después levantó el campamento y siguió su camino. No vamos a estar toda la vida llorando en el nombre del Señor. Así que dejó a Trófimo allá, a Erasto lo dejó allá en Corintio y siguió su camino. Yo recuerdo que el año pasado fui con el hermano Puerta a los Estados Unidos. Mire, salimos de Buenos Aires y cuando salí me faltaba el papel donde decía que yo tenía el visado para Estados Unidos. Tuve que sacar uno nuevo y entonces no pude viajar el día que viajaba el hermano Puerta. Él se fue a los Estados Unidos y yo me quedé esperando ese visado allí en Buenos Aires. Viajé a encontrarme con él allá en los Estados Unidos y cuando vamos a salir tampoco me dejaron regresar otra vez con él porque yo había viajado un día diferente, así que me aplazaron 2 días después
mi regreso. Yo no me puse a pelear con Dios. Bueno, Dios, ando con el siervo de Dios y ahora no puedo viajar con él. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo has permitido que eso pase? Mire, yo lo que hago es darle gracias a Dios porque en su infinita voluntad, Él sabe lo que hace. De regreso pude estar en Dominicana, predicar 3 días allí a los hermanos y de allí pude regresar en España. Dios siempre tiene su propósito. Bien decía del salmista David, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no falla en el nombre del Señor. Y por último le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Procura venir a verme, procura encontrarte conmigo antes del invierno. Son las recomendaciones de Pablo a Timoteo. Bueno, hoy las recomendaciones del Señor es que nos ocupemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué te mandó a hacer a ti? ¿Eres evangelista? Ocúpate en la salvación de las almas, en la predicación del evangelio. ¿Eres pastor? Vela por tu rebaño. Ten cuidado de tu rebaño. Vela por ellos en el nombre de Jesús. La Biblia dice, pon tu corazón por tu rebaño. Sé consciente en conocer el estado de tus ovejas y pon tu corazón por tu rebaño. Eres maestro, procura, investiga, escudriña, lee, ora en el nombre del Señor para que el Señor cuele todo lo que no es de Dios y te deje solamente lo que es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eres profeta, ahí sí te recomiendo que veles, que ayunes, para que nunca vayas a profetizar en la carne o cosas que ya eres consciente que las sabes, porque hay personas que profetizan en la carne. Es tremendo. Una vez una hermana me pregunta por un hermano y le conté, está pasando algunas dificultades, y lo vio esa noche y le profetizó, hijo, yo sé que tú estás pasando por las dificultades tal y tal. Y yo dije, qué mentirosa, eso se lo dije yo, no fue Dios. Que Dios nos ayude a los profetas también a no andar en la carne, sino en el espíritu, para que Dios los use y que no sean cosas de la mente, cosas de la carne. Que Dios nos ayude y vamos a hacer la oración. No podemos terminar sin entregarlos al Señor. Qué lindo es caminar con Dios. Póngase la mano derecha en el corazón, cierre sus ojos, diga conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, Señor. Sin ti nada puedo hacer, pero contigo haremos proezas. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.